Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Trivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexión sobre textos del Bhagavad Gita. Recordar que estamos a inicios del capítulo número 7 titulado El conocimiento del absoluto. Habíamos dicho que en este capítulo número 7 comienza a tratarse un tipo de conocimiento que no se había tratado del capítulo número 1 al capítulo número 6. Por tanto, del capítulo 7 al capítulo 12, el Señor va a exponer lo que se conoce como el centro o la sustancia de las enseñanzas contenidas en Bhagavad Gita. El verso número 3, que es el correspondiente al día de hoy, dice lo siguiente: de muchos miles de hombres, entiéndase por la palabra hombres, personas, por supuesto, o sea, de muchas miles de personas, puede que una se esfuerce por la perfección, y de aquellas que han logrado la perfección, difícilmente una me conoce en verdad. Es un texto que debemos tratar, reflexionar con sumo cuidado y dedicarle incluso todo el tiempo posible, porque es un texto extremadamente revelador, pero es un texto también dado a interpretaciones que pueden ser interpretaciones erróneas en el verdadero sentido del texto. Así que le vamos a dedicar todo el tiempo posible, por supuesto, dentro de los límites del tiempo. Vamos por partes. De muchos miles de hombres, puede que uno se esfuerce por la perfección. Si revisamos, si hacemos un censo internacional, un censo global, que sea lo más exacto posible de la población mundial, vamos a ver que hay realmente gran cantidad de seres humanos. Vamos a poder descubrir incluso que dentro de esa gran cantidad de seres humanos hay gran variedad de seres humanos reunidos por tendencias, culturas, tradiciones, color de piel, género. O sea, hay varios subtipos, por decirlo así, clasificatorios de seres humanos. Bueno, de todos esos seres humanos y de todos esos subtipos, realmente si hacemos un censo más profundo sobre intereses en lo relacionado a la trascendencia, vamos a ver que en comparación con el número de seres humanos, no muchos están interesados realmente, firmemente en la perfección o alcanzar el conocimiento trascendental. La mayoría de la humanidad está interesada en darle consecución o lograr aquellos impulsos que están latiendo dentro de ella y que pertenece a las especies inferiores en el sentido de su desarrollo de conciencia, a saber, los impulsos de alimentarse, o sea, comer, los impulsos de descansar, o sea, dormir, los impulsos de defenderse y los impulsos de reproducirse o aparearse, como sería llamado en el caso de los animales. Entonces, a esas cuatro actividades básicas, pero realizadas de manera muy diferente, quizás más sofisticadas, en lugares más lujosos, por una cantidad de aparatos intermedios que nos hacen creer superiores, estamos muy elevados, en eso está enredado la mayoría, o estamos enredados la mayoría de los seres humanos. Entonces, por eso Krishna comienza diciendo que de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección. O sea, realmente hay pocos que realmente están esforzándose. Él dice, se esfuercen realmente. Podemos encontrar un gran número, cualquiera podría decir, pero eso no es así porque si hacemos un censo de todas las personas que profesan alguna fe
o practican alguna religión o creen en Dios, va a haber mucha, o sea, realmente quizás más de la mitad del planeta. Pero Krishna está diciendo que se esfuerzan realmente. Él no está hablando de aquellos que dicen creer o que tienen una idea vaga. No, yo creo que sí, creo en Dios, o que pertenecen o están afiliados a alguna religión, a alguna institución religiosa, a algún tipo de movimiento de tendencia supuestamente espiritualista. Él no está hablando de eso porque sabemos que no todos los que están son y no todos los que son están. Así decía o dice, no sé si todavía existe, un cartel, creo, en alguna institución psiquiátrica. O sea, no todos los que son están, ni todos los que están son. O sea, no todos los que son enfermos, graves mentalmente, están aquí. O sea, hay muchos que no estaban ahí, que estaban fuera en la calle. Y no todos los que están aquí realmente son enfermos mentales graves. Y así pasa con la espiritualidad, sea en cuanto a las instituciones, templos, organizaciones, afiliaciones, etcétera, etcétera, dedicadas supuestamente al desarrollo del conocimiento espiritual. No todas las personas que pertenecen a eso realmente están situadas en ese sentido y no todos los que están situados en ese sentido pertenecen a alguna institución. Así que si vamos a los que realmente están con sinceridad decididos y determinados al logro de la perfección o a la comprensión trascendental hasta lo máximo que se pueda llegar, realmente son muy pocos. Krishna continúa diciendo, y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. Los capítulos del 1 al capítulo 6 de la Bhagavad Gita están dedicados a aquellas personas que están determinadas a comprender la trascendencia o la perfección. O sea, aquellas personas que están determinadas a tratar de comprender qué es el ser, qué es el super ser, o sea, el Señor Supremo también ahí, por supuesto, y qué es la naturaleza material. O sea, las tres áreas o tres fragmentos en los cuales podríamos porcionar el conocimiento en general. O sea, yo como alma espiritual, el Señor Supremo y la naturaleza material. O sea, Dios y sus dos energías principales. Entonces, esos primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita describen algunas formas diferentes de cómo alcanzar esa comprensión, cómo llegar a esa comprensión. Describe la forma de hacerlo mediante un método analítico, o sea, así comienza Krishna. Mediante un método analítico trata de establecer la ayuna comparativamente la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo, para que Arjuna comprenda que la entidad viviente no es el cuerpo y que la sustancia espiritual de la entidad viviente es completamente diferente a la sustancia material. Cuando uno logra comprender eso, uno a uno se puede decir que o cree en Dios o que ha comprendido a Dios. Uno simplemente se ha dado cuenta, por comparación inteligente, de que no es el cuerpo. O sea, ya ese es el primer paso del conocimiento trascendental o del sendero hacia la perfección en ese sentido. Después Krishna le describe otros métodos, o sea, le describe, por ejemplo, el Jnana Yoga de manera muy superficial, el Dhyana Yoga, o sea, otros métodos por los cuales puede también lograrse esa comprensión. O sea, la comprensión de que usted no es el cuerpo y la comprensión de que existe algo superior, o sea, eso que llamamos Dios de manera genérica y de manera general. Ese algo superior es comprendido de diferentes maneras según el método que se emplee para dicha comprensión. El Jnani Yogi o aquel practicante que está dedicado a la búsqueda de esa comprensión mediante el estudio filosófico, entonces llega a la conclusión de Brahman, o sea, Dios como verdad absoluta, extendida en todos los lugares, presente, lo penetra todo, está fuera de todo, todo está en eso, y la fuente de todo es uno con todo, o sea, Brahman, la comprensión Brahman. Aquel que siguió el camino del Dhyana Yoga o el yoga de la meditación o el camino de la Ashtanga Yoga, entonces llega a comprender a Dios bajo la comprensión o aspecto de Paramatma o el super ser,
situado allí en el corazón de toda entidad viviente junto al alma, como testigo eterno. O sea, llega a comprender a Dios como algo que está localizado dentro de todo, pero no dentro, como el Brahman, que por ejemplo, que es informe, sino dentro localizado, o sea, tiene forma, tiene color, tiene aspecto, tiene todo, o sea, está allí localizado. Y el yogi místico sitúa en esa imagen su meditación y así es como cae a su debido tiempo en el estado de samadhi o absorción por completo en esa representación de Paramatma o del Señor Supremo. Entonces se puede decir que todas esas personas que de una forma u otra en un momento determinado han comprendido que no son el cuerpo y se han encaminado por algún método específico a tratar de comprender un poquito lo que son y han dado incluso con la existencia de algo superior a ellos, llámase Dios en cualquiera de sus representaciones o comprensiones, esa persona se puede decir que han alcanzado la perfección. Vamos a llamar perfección a la comprensión, o sea, la comprensión trascendental. Ellos han logrado comprender algo que está más allá del conocimiento material. Independientemente del grado de comprensión, porque dentro de esa comprensión podemos encontrar los grados de comprensión. Por ejemplo, cuando usted ya aprende los números y aprende a sumar, restar, dividir, multiplicar, se puede decir que ya usted puede hacer operaciones matemáticas. Se puede decir que ya usted tiene conocimiento matemático. Usted ha abandonado el estado de un desconocedor de las matemáticas para comenzar a ser ahora llamado un conocedor de las matemáticas. En un grado básico, pero ya usted conoce, ya usted puede moverse dentro de la ciencia conocida como matemática. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que dentro de esa ciencia conocida como matemática hay diferentes grados o niveles que están en dependencia de la comprensión progresiva que ese estudiante logre ir desarrollando en relación a las matemáticas. Lo mismo pasa con la comprensión de Dios. O sea, la comprensión de Dios, todos están allá adentro. Cualquier persona que llegue a simplemente incluso a sentir, aunque sea por presentimiento, que hay algo que todo lo controla, que es más grande que él, que es más poderoso, ya tiene de alguna forma una comprensión de Dios. Una comprensión. Ahora le toca dedicarse a investigar, dedicarse a seguir una estrategia investigativa correcta, científica, para dar claridad a esa comprensión y verificar si su comprensión coincide con el modelo original. Entonces vamos a ver que la comprensión va a ir transitando por diferentes niveles o grados. La comprensión del Señor Supremo como Brahman, la cual es la conclusión del Vedanta, a la cual llegan los estudiosos, a los que siguen el Jnana Yoga o el Yoga del conocimiento. La comprensión del Señor Supremo como algo localizado dentro de todo y que lo sustenta todo y que tiene forma, o sea, está localizado. La comprensión Paramatma, en la cual se sitúan los practicantes del yoga místico. Y la comprensión de Bhagavan, que es la comprensión de Dios como persona suprema, como personalidad suprema, en la cual se sitúa el devoto íntimo del Señor. Entonces vemos que las tres conclusiones son perfectas en cuanto a que las tres comprenden al objeto superior del conocimiento. El objeto superior del conocimiento es Dios. Nadie puede negar eso. Si usted lee el Vedanta, vamos a ver que comienza diciendo que el fin de la vida, o sea, el objeto del conocimiento es el Señor Supremo, la verdad absoluta. O sea, el objeto del conocimiento supremo, el objeto supremo del conocimiento es Dios. Perfecto. Eso quiere decir que esos tres practicantes o esas tres personas o tres estudiantes están situados correctamente. Ellos están situados de manera perfecta. Han alcanzado la perfección porque están realizando el análisis, el estudio y el vínculo con el objeto real del conocimiento. Por eso se les llama personas perfectas. Ahora, en esa perfección, ya hemos explicado, vienen los grados de profundización y comprensión progresiva de ese objeto del conocimiento. Por ejemplo, si usted ahora cuando amanezca, usted sale a la calle, usted
va a ver que numerosas personas, lugares y animales están recibiendo la luz del sol. Incluso las personas utilizan la frase, qué fuerte está el sol. No, no te pongas ahí, que te da el sol. O sea, te da el sol. Se puede saber que las personas identificamos esa luz del sol con el sol. Realmente, propiamente dicho, se podría decir que ese no es el sol. Esa es la refulgencia lumínica que sale de todas las reacciones químicas que están sucediendo en la superficie del sol. Pero el sol como planeta no es esa luz. Ahora, sin embargo, al mismo tiempo, esa luz es también el sol porque forma parte integral de ese sol. Quiero decir que en el estudio del sol vemos dos cosas. Vemos aquello localizado que recibe el nombre de sol y los atributos o las características de ese localizado que también son identificadas bajo el nombre de sol. Entonces Dios es identificado tanto por su estado original, así como por sus características y manifestaciones y expansiones, y todas reciben el nombre de Dios como nombre genérico. Entonces, estar situado en cualquiera de esos aspectos, por ejemplo, el que estudia la luz del sol, se puede decir que está estudiando al sol. El que estudia las reacciones químicas que suceden en la superficie del sol, está estudiando el sol. Y el que estudia el planeta Sol como objeto, o sea, como una masa sólida allí, está estudiando al sol. Los tres están estudiando al sol, pero los tres van obteniendo una comprensión diferente del sol. Sin embargo, aunque Krishna le describió a Arjuna esos métodos de comprensión y sitúa a todos los investigadores en investigadores perfectos, son personas que han alcanzado la perfección, entonces esas personas ya han llegado de un modo o de otro a Dios. Si esas personas ya han llegado a la comprensión de Dios, y hay unos cuantos tipos de esas personas, o sea, son más de uno, entonces, ¿por qué Krishna termina este verso diciendo que de aquellos que han logrado la perfección, o sea, de aquellos que han logrado situarse en el plano correcto del conocimiento, que ya han conocido, o sea, conocen al Señor Supremo de alguna forma, difícilmente uno me conoce en verdad? Krishna, los capítulos del 1 al 6, ya describió el conocimiento descriptivo, describió algo del Karma Yoga, algo del Jnana Yoga, algo del Dhyana Yoga, ¿verdad? O sea, terminando con el Dhyana Yoga. ¿Por qué, si todos esos son yogis, si todos esos de alguna forma ya han entrado en relación con Dios, se supone que conocen a Dios desde su perspectiva según su método le permita? ¿Por qué Krishna dice difícilmente uno me conoce en verdad? O sea, de todos ellos difícilmente uno me conoce en verdad. Por el término de las categorías de los cuales hemos estado hablando. O sea, usted puede conocer a una persona hasta determinado grado. Y ese conocimiento, sabemos, está condicionado por varias variables. Por supuesto, la capacidad suya como investigador de darse cuenta de algunas cosas, la apertura o el chance que le dé la otra persona para ser investigada y el tipo de relación que se establezca entre usted y esa otra persona. Por ejemplo, si usted va a investigar simplemente a una persona que usted se encuentra a diario en la misma cafetería que usted desayuna cuando va para el trabajo, pero esa persona usted no la conoce, usted simplemente la ve que se sienta en aquella mesa, usted se sienta en esta, usted puede investigar, pero el grado de información que usted va a obtener va a ser reducido, o sea, va a ser muy general sobre esa persona, no va a ser muy exacto y mucho menos va a ser profundo. Pero vamos a suponer que usted va a investigar a un amigo suyo que pasa bastante tiempo con usted, con el cual tiene alguna confianza. Entonces, ya su investigación alcanza un nuevo nivel. Usted va a poder indagar en temas de los cuales no pudo conocer nada en el caso de la persona anterior que usted no tenía ninguna relación con ella. Pero supongamos que usted va a investigar
a su madre y a su padre, o a su hijo, con los cuales usted ha vivido durante un tiempo, día y noche, o sea, ha convivido y los ha visto transitar por diferentes momentos de la vida y cómo han respondido a eso, ya los ha acompañado en diferentes hospitales, en esto, en aquello. Entonces usted va a poder tener un poco más de información que la que pudo obtener del desconocido y del amigo. O sea, porque aquí la relación ha sido mucho más estrecha. Pero supongamos que usted va a investigar, usted va a recoger resultados investigativos sobre su pareja. Vamos a hablar que es un matrimonio que se lleva bien, que son abiertos el uno con el otro, que se han ayudado, que se conocen, que hay una compenetración profunda a lo largo de 28 años, pero real, no ficticia, real. Entonces, evidentemente, incluso ahí el conocimiento es mucho más íntimo y profundo. Porque esa persona usted la conoce como amigo, incluso puede llegar a conocerla como padre y madre, porque a veces las parejas, por ejemplo, si estamos enfermos, pueden asumir una conducta maternal o paternal, ¿verdad? Entonces usted puede conocer a esa pareja también, incluso en el papel de padre o de madre, o sea, esa persona con respecto a usted, y la conoce como intimidad, o sea, en la relación de pareja. Entonces usted en ese momento logra el conocimiento más completo posible, hasta donde es posible, de esa persona. Sin embargo, se puede decir que usted en todos los casos obtuvo algún conocimiento de la persona, pero no ha llegado a conocerla por completo. Entonces Krishna evidentemente explica aquí que difícilmente uno lo conoce en completo, porque la simple práctica del yoga, ya sea del jnana yoga, o sea, el yoga del conocimiento, ya sea del yoga de la meditación, ya sea del yoga de las actividades desinteresadas, la simple práctica del yoga te permite entrar en contacto con alguna comprensión sobre Dios, pero no te permite conocer por completo a eso llamado Dios. O sea, hay un aspecto de Dios que ninguno de esos senderos te permite conocer. Y es el aspecto íntimo de Dios, o sea, Dios como persona. Dios en su aspecto de Bhagavan, más allá del aspecto Brahman, más allá del aspecto Paramatma, el aspecto Bhagavan, o sea, yo como persona. Por eso Krishna, que aquí ocupa el papel de la suprema personalidad de Dios, Krishna no está aquí ocupando el papel de Brahman, no está aquí ocupando el papel de Paramatma, está aquí ocupando el papel de persona, Dios como persona, entiéndase persona, o sea, Dios como personalidad, con un conjunto de cualidades, gustos, deseos, cosas y cosas, y una capacidad de armonizar todo eso y organizarlo con perfecta inteligencia, o sea, Dios como persona. Entonces, eso quiere decir que Krishna está diciendo que aquí en este capítulo 7 le va a explicar a Arjuna, el capítulo 7, vamos a recordar, comienza con lo siguiente. La suprema personalidad de Dios dijo, ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga, con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo. Ya en el capítulo del 3 al 6, Krishna describe métodos de yoga. Ya el que sigue esos senderos ya está practicando yoga. Sin embargo, entonces ya Krishna no tiene que explicar más el yoga. Ya explicó métodos generales. Ahora lo que va a explicar es cómo mediante ese yoga y teniendo plena conciencia de él, o sea, plena conciencia de Krishna y con la mente apegada a él, cómo se puede, cómo el practicante puede llegar a conocerlo por completo sin dudas, o sea, dice libre de dudas. Conocerlo por completo, como vimos en el ejemplo de la pareja, por ejemplo, significa ganar en intimidad. A no ser que yo pueda establecer una relación muy estrecha e íntima con algo, entonces yo no voy a poder conocerlo por completo en la medida de lo posible. Sea, por ejemplo, eso vamos a verlo hasta en los investigadores. Por ejemplo, cuando el tiempo de la COVID, había muchos investigadores inmersos en encontrar una vacuna que sirviera un poco de para contrarrestar el virus,
el coronavirus en todas sus mutaciones y esas cosas. Vamos a ver que esos investigadores, los más serios, los más entregados, los que de verdad se apasionan por la investigación, esta de la microbiología y esas cosas, entregaron su tiempo por completo a conocer al coronavirus, porque si usted no lo conoce, ¿cómo va a buscar un antídoto, verdad? Pero ese conocer significa que tuvieron que relacionarse íntimamente con él. O sea, tuvieron que centrar toda su mente, su atención, todo en eso que estaban observando, en su forma, en los patrones de comportamiento que seguía frente a tales estímulos. Ellos tuvieron que relacionarse, que hacerse amigos, que hacerse, por decirlo así, parejas íntimas de ese coronavirus, de esa bacteria, para entonces poder ir teniendo idea de todo lo relacionado a la información y en base a esa información ir desarrollando hipótesis de cómo quizás se pueda detener un poquito, mejorar sus síntomas. Ahora, quiere decir que relación no basta. Relación basta para situarnos en la trascendencia, pero no basta para llegar a la conclusión última sobre el Señor Supremo. Entonces, hace falta un grado de intimidad. Vamos a ver que este grado de intimidad ya Krishna habló de él en el último verso del capítulo 6. Vamos al último verso del capítulo anterior y vamos a ver que Krishna dice, ¿verdad? Ya lo he leído varias veces. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí. Y es el más elevado de todos. Más íntimamente, bueno. Si esa persona es la que ha logrado estar más íntimamente unida a la personalidad de Dios, entonces eso quiere decir que solo esa persona es la que va a poder comprender algunos aspectos muy íntimos de esa suprema personalidad de Dios que los otros, que también están en relación con Dios desde diferentes aspectos, no pueden ser capaces de comprender. O sea, es muy difícil, de hecho lo niegan, que un impersonalista o que de hecho el yogi místico pueda aceptar a Krishna como hijo de madre Yasoda, pueda aceptar a Krishna en la posición de amigo de Arjuna, puede acertar a Krishna en la posición de niño juguetón con los pastorcillos de vaca en Goloka Vrindavana, puede acertar a Krishna como niño retozón, velando a la madre para robarle mantequilla y compartirla con sus amiguitos. O sea, eso el impersonalista no lo puede aceptar como que la personalidad de Dios está haciendo directamente eso. En todo caso, ellos, como no pueden aceptar ese hecho porque creen que Dios no puede hacer eso porque Dios es Brahman, Dios es impersonal, entonces bueno, sí, eso sí es posible, pero eso significa que el Brahman, o sea, la fuente original, se ha manifestado en algo y es ese algo el que está haciendo todo eso. Captar la diferencia es importante. O sea, sí, quizás puede ser, pero eso que está allí, Krishna, no es directamente la suprema personalidad de Dios. Krishna simplemente es una de las tantas manifestaciones del Brahman que está haciendo esos pasatiempos o esas actividades. Esa es la diferencia entre el vedantista y el impersonalista y el devoto puro del Señor, que tiene una relación íntima con la personalidad de Dios. Que para el devoto puro sí es la suprema personalidad de Dios. De hecho, Krishna lo reafirma muchas veces en Gita, ya llegaremos a eso. Otros textos sagrados también lo confirman. Pero bueno, eso no es lo más importante. Para el devoto sí es la personalidad de Dios original, de la cual incluso emerge, resplandece algo que se llama el Brahman, que es el mismo pero en su resplandor o refulgencia, que lo ocupa todo donde todo sucede. O sea, es real que nada sucede fuera del Brahman. El Brahman lo es todo, todo sucede en el Brahman está unido a todo, todo es uno con el Brahman, eso es completamente real. Pero el devoto
en su relación íntima con Dios, en su aspecto de personalidad, o sea, Dios como persona, ha comprendido, ha visto con claridad que ese Brahman, esa refulgencia, emerge del cuerpo eterno de la personalidad de Dios, emerge del cuerpo del Señor Supremo, y cuerpo significa cuerpo, emerge de una forma original, de una forma original. Entonces esa es una diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en la comprensión de Brahman, de Dios como Brahman, o sea, Dios como verdad absoluta, libre de toda forma, etcétera, etcétera, libre de cualidades, características, yo no puedo establecer una relación íntima con Dios. Nadie puede establecer una relación íntima con aquello que no tiene características, porque relación íntima significa intercambio de afecto, intercambio de actividades. ¿Ustedes mantienen alguna relación íntima con alguien sin intercambiar actividades ni afecto? ¿Alguien de ustedes o alguna persona que ustedes conozcan en este mundo es capaz de mantener una relación íntima, o sea, profunda, estrecha con alguien, sin intercambiar con esa persona, animal o planta, algún tipo de actividad y de sentimientos o afectos? Nadie, porque de hecho el término íntimo significa eso. Significa que usted intercambia un grado profundo, amplio y casi sin límites de actividades, o sea, intercambios, actividades, sentimientos, emociones, cosas, todo usted lo intercambia con esa persona. Usted no le esconde nada y esa persona no le esconde nada a usted. Por eso se dice que únicamente en la relación y comprensión íntima es que uno llega a comprender al Señor Supremo en su aspecto total. Porque en una relación íntima, por ejemplo, vamos a ver a una chica de una cultura muy recatada, y esa chica tiene un pretendiente, esa chica es muy hermosa, muy atractiva, tiene muchos muchachos enamorados de ella, pero ella decide a su debido tiempo aceptar uno que ella ve que es el más sincero, es el más entregado, lo ve también atractivo, y después de esperar y comprobar que no es simple personaje que está fingiendo que es bueno, sino que es bueno en verdad, o sea, ella lo pone a prueba, entonces después ella decide aceptar la petición de mano, o sea, ella decide, sí, yo quiero, yo acepto ser tu novia, entonces viene el proceso del noviazgo, o sea, como era antes, hasta que ve que todo se funciona bien, la familia los acepta, todo el mundo y se fija el matrimonio legalmente establecido, o sea, la boda, y después entonces, solo después que pasa todo eso, en su debido momento, es que la chica le muestra sus detalles más íntimos, los que nadie más conoce a ese chico, pero se los muestras en virtud de que ha comprobado que ese chico cumple con todos los requisitos que ella aspira como esposo. Entonces ella, cuando ha comprobado eso completamente bien, entonces dice, ahora te voy a mostrar aquello que nadie más conoce de mí. Cualquiera podría conocer que esa chica tiene el cabello negro, o rubio, o castaño. Cualquiera podría conocer que tiene los ojos pardos, o los ojos azules, o los ojos negros. Cualquiera podría conocer su estatura, incluso el sonido de su voz. Cualquiera podría conocer lo bien que cocina, incluso lo amable que es cuando atiende a los invitados. Cualquiera podría conocer sobre el conocimiento de esa chica, cómo es estudiada, cuán es de inteligente. Cualquiera podría conocer sobre la riqueza que hay en la casa donde ella vive. Cualquiera podría conocer de quién es hija, de quién es hermana, cuáles son incluso algunas de sus aspiraciones más superficiales. Cualquiera, unos más que otros. Sus amigas, por supuesto, van a conocer un poquito más. Sus vecinos conocen un poquito menos. Y los extraños del pueblo no conocen casi nada, a no ser lo que puedan ver a simple vista. Pero solo el esposo a quien ella se ha entregado en virtud de su propia entrega, o sea, de la entrega del esposo, puede llegar a conocer detalles sobre esa chica que nadie más puede comprender. Esos detalles el esposo no los divulga, el esposo disfruta de ellos en intimidad y se quedan guardados en su corazón. Por eso se dice en la literatura sagrada que el verdadero santo, la verdadera gran alma,
no necesita divulgar el estado de su relación con Dios. Él disfruta a plenitud, él constantemente está disfrutando a plenitud, con plena conciencia de Krishna, plena de conciencia de Dios, la participación de él en pasatiempos amorosos con Dios. O sea, el devoto siempre está en actividad relacionada a Dios. El empírico o aquel que ha comprendido a Dios desde la filosofía no puede hacer eso. Y el yogi místico que ha comprendido a Dios desde Paramatma, localizado en el corazón, tampoco puede hacer eso. Entonces, como no pueden hacer eso, su posición con respecto a Dios aún está un poco neutral. O sea, no hay un derroche de sentimientos para con Dios. Vamos, si leemos literatura autorizada como Srimad Bhagavatam, si leemos literatura autorizada como Chaitanya Charitamrita, entonces vamos a ver que el devoto, a partir de cierto estado de la relación, comienza a desbordar de síntomas extáticos. O sea, síntomas extáticos que primero aparecen de manera así muy lejanas y después van siendo repetitivos hasta que llegan a ser constantes internamente. Signos estáticos que van desde llorar, desde reír así de pronto, desde erizarse todo el pelo, y no por una influencia electromagnética de esto ni de aquello, sino por motivos de relación con Dios sentimental, de incluso perder su conciencia, de padecer de fiebre, de parecer que su mente está enloqueciendo porque comienza a tomar conciencia de una serie de cosas que no se pueden comprender filosóficamente. O sea, Bhakti Yoga, el desarrollo del camino que nos conduce a la conciencia plena y profunda e íntima de Dios, es una ciencia bien establecida donde los grandes científicos de ese conocimiento, grandes acharyas, los Goswamis, el señor Chaitanya y otros, se dedicaron a estudiar científicamente todas las etapas y pasos por los cuales va evolucionando el practicante de esa ciencia, el estudiante de esa ciencia, y describieron claramente todas las etapas. Así como Patanjali se dedicó a describir las etapas materiales y sutiles por las cuales transita el practicante Ashtanga Yoga, pues bien, los devotos puros, los científicos del Bhakti, se dedicaron a describir eso mismo, pero en el plano espiritual. Todas las etapas por las cuales va transitando desde el inicio de la fe hasta el logro de prema o amor puro por la suprema personalidad de Dios. Pero ¿para qué ellos establecieron esas etapas? Para que el estudiante sincero pueda investigar y pueda guiarse, pueda ser orientado y pueda incluso comprobar si un supuesto devoto es devoto o no es devoto. O sea, hay personas que por su propia cualidad de histeria, etcétera, etcétera, suelen manifestar síntomas que pueden parecer estáticos. Por ejemplo, en Cuba tenemos el fenómeno común de los rituales afrocubanos, ¿verdad? Se hacen fiestas a la manera de cultura afrocubana, bueno, en Miami hay también bastante de eso porque hay bastante cubanos. Cosas ¿cómo se llama esto? De regla de ocha, santería, los babalaos. Se hacen diferentes fiestas, se tocan tambores, cantos, hacen sus bailes tradicionales, sus vestuarios, y podemos ver fenómenos como que algunos caen al piso, otros refieren el fenómeno que se llama en Cuba como fulano se le montó, o sea, es como si su personalidad cambiara y supuestamente el santo, llámese como se llama el santo, está hablando a través de esa persona, ¿verdad? Y podemos ver otros incluso que hacen eso por pura histeria. Ese fenómeno podemos ver también en muchas iglesias cristianas del tipo estas que son dadas a esto de renovación del espíritu y eso, que muchas personas caen al suelo. En medio de la prédica, muchas caen al suelo, incluso muchas comienzan a convulsionar aparentemente, muchas comienzan a hablar aparentemente en lenguas, porque la Biblia dice que uno de los dones del Espíritu Santo es hablar en lengua. Entonces ya tú leíste eso en la Biblia y tú quieres, bueno, y tú hablas y tú en lengua. Pero solamente un estudioso experto puede identificar cuál de esas personas está expresando una etapa realmente evolutiva espiritualmente y cuál es simplemente una manifestación de teatro, histrionismo o histeria. Por eso es necesario
abordar el camino espiritual de un modo científico. Pero abordar el camino espiritual de un modo científico significa recurrir a los que ya lo hicieron, a los científicos de esa ciencia. No significa comenzar a inventar tú y hacer experimentos por tu cuenta. Tienes que ir a los libros científicos. Si tú quieres estudiar medicina, no puedes empezar a picar cuerpos de muertos y a hacerte idea, bueno, esto que hay aquí yo creo, bueno, que es el hígado, por ejemplo, se va a llamar HZ, y este HZ yo creo que debe tener la función de filtrar el oxígeno de la respiración. O sea, como usted no ha consultado ningún texto ya de los investigadores, usted va a decir, va a concluir lo que su mente enferma derive como conclusión. Por eso es necesario llegar a la conclusión de que usted tiene que vaciar todo el conocimiento e ir a la fuente y decir, yo quiero informarme, yo quiero aprender la ciencia adecuada del cultivo de conciencia de Dios, del cultivo de conciencia de Krishna, para hacer el proceso correctamente. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos pueden hacerlo, pero es algo serio, lleva dedicación. Porque esa ciencia es la única que te informa cómo conocer a la personalidad de Dios por completo a través de una relación íntima. Esa relación íntima se llama conciencia de Krishna. Conciencia, tomar conciencia de Dios como persona, como personalidad, o sea, Dios en su aspecto de Bhagavan, que es una conciencia más íntima que el aspecto Brahman y que el aspecto de Paramatma. Entonces aquí, Krishna en este capítulo 7 va a explicarle a Arjuna cómo a través del yoga, ya sea del Jnana Yoga, del esto, del aquello, cómo puede lograrse ese estado de conciencia, porque hace falta, es imprescindible algo, introducir el arte o el ejercicio bien aplicado y como está descrito en la literatura sagrada, conocido como servicio devocional. El método del Bhakti Yoga es el servicio devocional. El método el método de entrenamiento, de formación que utiliza el Bhakti Yoga para que ese aspirante vaya siguiendo todo el proceso correctamente es el servicio devocional, pero ese servicio devocional es una ciencia también, es un tipo de cultivo. Y cultivar una planta muy delicada como la planta del amor por Dios requiere que alguien que ya la haya cultivado te muestre. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien viene de Japón y le da a usted una postura o una semilla de una planta que se da en Japón. Quizás en su país hay un clima igual que el de Japón y usted puede pensar que, bueno, la puede cultivar, pero esa persona anda rápido, o usted tiene prisa, recogió la semilla o la plantita en el aeropuerto, esa persona quería conversar con usted para explicarle, pero usted tiene prisa, se le va el taxi y usted se fue. Y usted piensa, wow, ya tengo la semilla, ya tengo la postura, con esto es suficiente. Lo demás es fácil, échale en la tierra, échale agua y listo. Pero si esa planta es una planta exótica, usted no va a poder cultivarla con éxito. Aunque usted sea un jardinero experto en todas las plantas de Occidente, porque usted no conoce nada sobre esa planta. Entonces, cultivar significa primero adquirir conocimiento apropiado de una fuente apropiada y de manera científica sobre esa planta exótica. Tipo de tierra que necesita, cuándo necesita agua, si crece en la tierra o crece adherida a otras plantas, por ejemplo, como la orquídea que crece adherida a otras plantas, algunas orquídeas, porque hay otras orquídeas que son de tierra. O sea, en qué tiempo debe florecer, cuáles son las plagas que más le afectan, cómo la protejo de esas plagas, cómo debo tratarla a la hora de cultivarla, o sea, si hay que hablarle, si hay que cantarle, si hay que lo que sea. O sea, usted tiene que formarse. Si usted no se forma, usted corre el riesgo de echar a perder esa semilla o esa postura se va a secar. Cuando uno decide simplemente no formarse porque uno cree que está formado, porque uno cree que le es suficiente con el intelecto de uno, con la capacidad de uno, y uno decide simplemente que el conocimiento que ha adquirido en no sé cuántos caminos anteriores ya me es suficiente para conocer íntimamente a Dios, libre albedrío, adelante, adelante.
Pero si acaso un día decide tener un brote de lucidez y decide percatarse de que el conocimiento que ha adquirido no le sirve de mucho para relacionarse íntimamente con Dios como persona o como personalidad, y decide buscar un conocimiento apropiado, un entrenamiento apropiado, un modo adecuado, entonces usted es bueno que sepa que existe una ciencia, existen científicos, existe una sucesión discipular de científicos de esa ciencia, de conocedores, de entrenadores íntimos en esa ciencia. Existe literatura vasta en esa ciencia, pero si usted trata de estudiarla por sí mismo, va a interpretar todo virado al revés. Es necesario el tutor. La figura del tutor es necesaria. La figura del tutor. El tutor no reemplaza el crecimiento personal. El tutor gestiona, ayuda a gestionar, a acompañar ese crecimiento para que no tome caminos poco adecuados. Por ejemplo, si buscamos la palabra tutor en un diccionario de lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a ver que una de las acepciones o significados es aquella vara o vástago o palo recto que se pone junto a una planta, se ata un poquito a la planta, a ese palito, para que la planta, que tiene la tendencia por su debilidad en el tronco a caerse, pueda ir creciendo recto hacia arriba hasta que su tronco se pone fuerte y se sostenga por sí mismo. Eso es lo que hace un tutor. Es necesario, cuando vamos a adentrarnos en un conocimiento desconocido para nosotros, porque pensamos que lo conocemos, pero realmente un día nos daremos cuenta que no lo conocemos para nada, es necesario la presencia del tutor adecuado, y es necesario la presencia de extrema humildad en cuanto al autorreconocimiento que no sé nada sobre esa ciencia. Aquel que piense que sabe sobre una ciencia y empieza a estudiar de esa ciencia, nunca va a avanzar en esa ciencia, porque él piensa que sabe de esa ciencia. Entonces él lo que va a hacer es traer sus determinados aprendizajes y va a colocarlos entre él y la nueva ciencia. Esos aprendizajes van a ser como velos que van a distorsionar el verdadero mensaje de la nueva ciencia. Pero ¿qué pasa con esta ciencia de cultivo de conciencia de Krishna o conciencia de Dios en su etapa más íntima? Esta ciencia no es revelada a nadie, sino por el propio Señor o por su representante puro. La chica no se le revela a nadie, a no ser a aquel que llegue a cumplir las cualidades que la chica espera para que esa persona se pueda convertir en su futuro esposo. El Bhakti tiene una peculiaridad que no la tiene nada más en ninguno de los universos, ni nadie más. El Bhakti tiene la capacidad de atar a Dios. El Bhakti, la devoción pura, el amor íntimo, tiene la capacidad de que sujeta, ata a Dios al que tiene el Bhakti. O sea, el practicante de Bhakti se convierte, por decirlo así, en dueño de Dios. Nada, ninguna criatura, por muy poderosa que sea, ningún demonio, por muy elevado que haya sido en la historia de todos los universos, ningún semidios, ni el Brahma más elevado de todos los universos, ni Shiva, nadie, absolutamente nadie, puede puede atar a Dios a su antojo. Esa cuerda con que es posible atrapar, por decirlo así, amarrar, sujetar a Dios, se llama Bhakti. Por tanto, eso quiere decir que el Bhakti es celosamente guardado. Dios, la suprema personalidad de Dios, no le concede fácilmente Bhakti a cualquiera, porque Él sabe que cuando le conceda Bhakti a alguien, Él va a quedar automáticamente atado a esa persona. Así que Bhakti, usted tiene que demostrar con paciencia, sinceridad, entrega, humildad, que usted en verdad cumple con las cualidades, o al menos las va formando en usted para recibir el Bhakti. Porque mientras que tengamos deseos mezquinos en el corazón, Dios no nos da Bhakti, por una simple razón. Porque si Él nos da Bhakti, Él queda atado a nuestros deseos, y como nuestros deseos son mezquinos, nosotros utilizaríamos a Dios para satisfacer todas
nuestros sueños, gustos materiales, que a fin de cuentas son para nuestro propio sufrimiento futuro. Y Dios no se va a prestar en satisfacer algo que sea para tu propio sufrimiento posterior, porque Dios ama a la entidad viviente. Los deseos, cuando se satisfacen, realmente quien los satisface directamente no es Dios. Para eso hay autoridades determinadas, las autoridades en este mundo material, Maya y todos sus trabajadores, y las leyes como la ley del karma. Dios no participa de eso para nada. Ellos están controlados por Dios. Ellos tienen que rendir cuenta a Dios, pero Dios no se mete en eso. Eso es problema tuyo, o sea, del criminal y las autoridades. Dios permanece ajeno completamente a eso. El resultado de tu actividad no es culpa de Dios, ni el bueno ni el malo. Él no tiene nada que ver con eso. Ahí hay una constitución que está registrada en los Vedas sobre cómo te debes comportar. Allí está también las sanciones en caso de que violes ese comportamiento, las diferentes sanciones. Tú eres un ciudadano, si quieres leer la Constitución, léela, si quieres no la leas, problema tuyo, pero aunque no la leas, debes saber que si incurres en un crimen, si incurres en una actividad, llámese pecaminosa, como le quieran llamar, degradante, que no coincide con tu posición de ser humano, la autoridad te va a atrapar y te va a poner una sentencia. Se va a cumplir en esta vida o en la que viene. Esa sentencia puede ser buena también, porque si tú hiciste un cumplimiento, hiciste bien una cosa buena, la sentencia va a ser buena. Mira, te ganaste, por decirlo así, un fin de semana en un hotel con todos los gastos pagos. Ya, perfecto, no tienes que pagar un centavo. Perfecto. Pero también puede ser una condena de sufrimiento en caso de que tu actividad haya sido negativa o contrastante. O sea, vikarma, karma. Ya de eso hablamos en el capítulo número 3. Pero ese es el problema de la autoridad y tuya. Dios no se mete en este mundo material. Dios, de hecho, no está presente directamente en este mundo material. La personalidad de Dios no está en el universo material. Dios no es material. Lo que está en el universo material y se puede manifestar y puede tener actividades son sus expansiones, sus representantes, perfecto. Pero Él, como personalidad original, está allí, tranquilo, en su morada original, con las almas completamente puras que están entregadas a Él, disfrutando de variedad de actividades que no tienen límites, ni en tiempo ni en variedad, porque no existe el tiempo tampoco allí, ni la limitación. ¿Por qué no existe la limitación? Porque en el plano de Goloka Vrindavan, o la morada de la Suprema Personalidad de Dios, todo está hecho de conciencia. Todo, las formas, los cuerpos de todos los habitantes de allí está hecho de una sustancia de conciencia. No vamos a poder entender eso nunca porque en este mundo no hay nada hecho de conciencia. Así que es muy difícil entender algo de lo cual no tenemos experiencia. Pero bueno, allí todo está hecho de conciencia. Los instrumentos de trabajo, las frutas, los vegetales, los alimentos, la leche, las vacas, está hecho de conciencia. El agua, la tierra, todo, las hojas, las flores, las plantas, las aves, las gopis, todo está hecho de conciencia de Dios. Y todo está en completa y perfecta sintonía con ese Señor. Y todo está siendo movido por el amor puro por Dios. Cuando Krishna está jugando en forma de pastorcillo de vacas con sus amiguitos, Madre Yasoda está en su casa, pero su vida no tiene sentido sin Krishna. O sea, ella está en su casa, pero está pensando por dónde andará, en qué problema se meterá, se pinchará con alguna espina a los piececitos. Mira, o sea, ella siempre estaba pensando en Krishna. Tengo que prepararle un dulce, hoy le voy a hacer lo que más le gusta. Eso lo podemos ver en este mundo material. En este mundo material, si una madre o una persona que ama mucho a alguien y se siente muy ligado a esa persona, siempre está pensando en esa persona. Cuando esa persona, ese niño no está, ahorita llega de la escuela, deja prepararle el agua para que la tenga tibia y se pueda quitar sus zapaticos, seguro viene cansado y se bañe y ya le dice gelatina que a él le gusta y la que más le gusta es la de piña y después entonces vamos a ir al parque a las 6 y lo regaña cuando hay que regañarlo. O sea, es lo mismo, pero a un grado de perfección mayor. Y así pasa con todos. O sea, cuando esos niños pastorcillos llegan de jugar con Krishna, ellos van para sus casas con sus respectivas familias. Ellos ya no están jugando con Krishna, pero ahora ellos se pasan el tiempo haciéndole el cuento a la mamá y al papá de qué hizo Krishna y cómo retosaron y cómo se fajaron, se revolcaron y no sé qué y no sé cuántas cosas. O sea, ellos, aún no estando en presencia así de Krishna, del cuerpo del niño Krishna, ellos
no pueden separarse de él. Ahora con su mente y sus palabras se relacionan con él. Y mamá, y si tú ves, y Krishna, y le gané a Krishna, y es maravilloso. O sea, en ninguna forma de presencia de Dios existe eso de le gané a Krishna, me fajé con Krishna, vencí a Krishna jugando a los escondidos. Esa es la maravilla de Goloka Vrindavana, que en Goloka Vrindavana todos están íntimamente relacionados a Krishna y aman a Krishna con toda la fuerza de su corazón. En sus mentes no hay ningún deseo diferente al deseo de disfrutar con Krishna. Y al mismo tiempo desconocen que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Eso es lo más fantástico. Por eso se pueden fajar con él, por eso le pueden decir, tú eres un mentiroso, o sea, no sé qué cosa, y le tiran fango y él se esconde, y por eso le hace broma a la Gopi, y la Gopi se enfada, y Radharani le catra con un palo a darle por la cabeza. Eso no existe en ninguna otra forma de relación con Dios, porque en las otras formas, el que se está relacionándose ve al personaje como una de las categorías de Dios. O es Narayana, o es Vishnu, mucha reverencia, mucho esto, mucho aquello. Pero en Vrindavana no tienen la menor idea, porque Krishna lo quiere así, no tienen la menor idea de que Krishna es la personalidad de Dios. Y entonces son espontáneos en su trato. Y Krishna ama esa espontaneidad, porque no hay nada que dé más placer que la espontaneidad. El amor e intercambio amoroso en Goloka Vrindavana no es ni siquiera el que hay en Dwaraka, ni en Madura, en ninguno de esos. Es único, precisamente por eso. Si Madre Yasoda supiera que Krishna es la personalidad de Dios, ella, imagínate tú, se congelara. Ay, mi Señor, disculpa porque te di una nalgada, porque te castigué. No, Krishna no quiere eso. Ese tipo de trato es muy aburrido. Krishna quiere una relación íntima. Y usted, por ejemplo, la esposa del presidente, cuando está actuando como su esposa en la casa, no lo trata como presidente. Ella no lo trata con protocolo, señor presidente, y no sé qué, no. Ella le dice, mira, ¿qué tú te piensas? ¿Dejaste el frasco de agua vacío en el refrigerador? Yo no soy tu esclava, tienes que llenarlo. Fulano, la ropa que está sucia, dale. O sea, ella le pelea, lo mima, le cocina, le discute, le comparte cosas, hace cosas que ella ni por nada se atrevería a hacer en el rol de cuando él está ocupando la posición de presidente. Entonces hay un placer que ese presidente experimenta en su casa, en su intimidad, que como presidente no lo puede experimentar. Entonces hay un placer que la suprema personalidad de Dios experimenta. Y digo la suprema personalidad de Dios porque Brahman, o sea, Dios en la forma impersonal, y Paramatma, Dios como superalma en el corazón de todos, no puede experimentar placer infinito. Solamente se experimenta en los pasatiempos, pero para tener pasatiempos tienes que ser forma, tienes que tener personalidad. Entonces, ese placer que él experimenta, ahí no lo puede experimentar en ninguna otra de las manifestaciones. Ni como Vishnu, ni como Narayana, ni como Nrsimha, ni como no sé qué, como ninguna. Porque en todas las manifestaciones lo consideran el adorado, el absoluto, el magnífico, el no sé cuánto, pero ahí no. Ahí lo consideran como mi hijo, mi amiguito, mi enamoradito, mi no sé cuántas cosas. Eso es Goloka Vrindavana. Ese es el punto máximo. Es la morada suprema, es el conocimiento último en cuanto a la relación con Dios se refiere. Toda esta charla de hoy ha sido por supuesto para este verso del Bhagavad Gita, ir explicando bien las cosas conforme a como se explica en el Bhagavad Gita, pero no es para que la gente empiece a ver, bueno, entonces él quiere decir que el Bhakti, que si esto, que si es superior, que es simplemente para que sepamos, para que comprendamos que hay toda una ciencia estructurada y bien detallada de cómo llegar a esa relación íntima con Dios, cómo conseguir la comprensión de Dios en su aspecto de Bhagavan. Bhagavan significa, Bhagavan aparece mucho en las escrituras. A Brahman se le dice Bhagavan, a Shiva se le dice Bhagavan, a un Brahman importante se le dice Bhagavan, a un rey se le puede decir Bhagavan si es muy importante. O sea, Bhagavan es un término que se utiliza para alguien que ocupa un puesto muy importante por sus cualidades. O sea, si hay una reunión
a la persona más importante de esa reunión, si es el ministro, el primer presidente, se le dice Bhagavan. Pero si esa persona participa en otra reunión donde hay otro que es más importante que él, entonces es al otro al que se le dice Bhagavan. Entonces, van a encontrar la referencia de Bhagavan a muchos, pero solamente hay un Bhagavan supremo que es el propio Señor Supremo en persona. Bhagavan significa que posee 6 cualidades, o sea, que posee la cualidad de la belleza, la cualidad de la fuerza, o sea, que es bello, es fuerte, es la cualidad de la fortuna, o sea, es el dueño de cierta riqueza específica o cantidad de riqueza, la cualidad de la inteligencia, la cualidad de la fama y la cualidad de la renunciación. Hay muchas personas que poseen alguna de esas cualidades o más de una. Por ejemplo, alguien puede decir, viste, salió este año fulano o fulana como la persona más bella de los Estados Unidos. Y esa persona reúne una serie de admiradores detrás de ella. Se hace famosa porque posee belleza inigualable en comparación con los que están cercanos de ellos. Ahí participaron en el concurso. Pero también puede decir, viste, salió fulano como la persona más sabia de los Estados Unidos. Eso también genera atracción, porque ahí la gente se siente atraída cuando una persona se muestra como muy inteligente. O viste, salió fulano como Mr. Universo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, 8 años, 9 años, Arnold, que es también actor, era actor, yo no sé si ya se murió o no, Arnold Schwarzenegger, algo así, que hacía películas, salió en un momento como Mr. Universo, o sea, el fisiculturista más definido, con los músculos así más grandes, en toda la competencia de fisiculturismo, y eso despertaba la admiración de todos nosotros. ¡Wow! Mira qué fuerte, mira esos músculos, ¿verdad? Usted puede ver a alguien rico, fulano es el millonario más rico, salió como millonario, la persona más rica del año pasado, y eso genera atracción. Pero encontrar a alguien que reúna esas 6 cualidades, o sea, que sea al mismo tiempo la persona más hermosa, la persona más rica, la persona más famosa, la persona más fuerte, la persona más inteligente y la persona más renunciada. Este renunciado significa que al mismo tiempo es dueño de todo, pero al mismo tiempo no está apegado a nada. A veces uno puede ver un monje muy renunciado que vive en una austeridad tremenda, y uno siente admiración. ¡Wow! O sea, eso es atractivo también. Pero entonces, que reúna esas 6 cualidades, encontrar a alguien que las reúna todas, es algo casi imposible. Pero más imposible aún es encontrar a alguien que las reúna todas en plenitud. O sea, no solo que sea bello, fuerte, etc., no, sino que sea el más bello de todos los bellos, el más inteligente de todos los inteligentes en todos los tiempos, el más fuerte de todos los fuertes, el más rico de todos los ricos, el más renunciado de todos los renunciados y el más famoso de todos los famosos. Cuando alguien reúne esas 6 cualidades en el grado superlativo, en el grado insuperable, en grado infinito, ese alguien se llama Dios. Entonces, cuando usted escuche a alguien diciendo que es Dios, usted simplemente examínelo, a ver si reúne todas esas 6 cualidades y en grado infinito. Por ejemplo, la manifestación de Brahman, la manifestación o expansión conocida como Brahman o Dios impersonal, no tiene esas 6 cualidades en sí. O sea, si usted examina esas 6 cualidades y las busca en el Brahman, no va a poder localizarlas todas. En el Brahman va a poder localizar solamente verdad absoluta. En el Brahman usted no va a poder localizar ni identificar la cualidad de belleza. En el Brahman usted no va a poder identificar la cualidad de renunciación, la cualidad de fortaleza. Usted va a identificar también la cualidad de fama, porque el Brahman es famoso. Pero o sea, el Brahman no cumple, no muestra en sí mismo, no se expone las 6 cualidades, esas supremas. Esas 6 cualidades, de hecho, tampoco se exponen ni en Vishnu, ni en Narayana, ni en Shiva, en nadie. Esas 6 cualidades en pleno solamente se exponen en los pasatiempos del Señor Krishna, o sea, de la personalidad de Dios. De hecho, si usted estudia toda la literatura védica, la que se conoce actualmente, y va a la literatura del Bhakti Yoga, la científica del Bhakti Yoga, vamos a ver que los Goswami encontraron en toda la literatura sagrada un total de 64 características específicas
que caracterizan, valga la redundancia, a la personalidad de Dios, o sea, al Dios en su esplendor pleno. 64 son. Dios tiene infinitas cualidades, pero la literatura hace énfasis en 64 de ellas. Si usted toma esas 64 características y va estudiando a todos aquellos personajes que dicen ser Dios o que algunos adoran como Dios, y usted los pone frente a esas 64 características a ver si las cumple, va a ver que ninguno cumple las 64. De hecho, Narayana, o sea, la manifestación de Dios en forma de Narayana, cumple solo 59 características. Hay 5 características que no están en Narayana, que no están ni siquiera en Mahavishnu. Hay 5 características, además de las otras 59, que solo se manifiestan en la persona de Krishna. Por tanto, solamente Krishna expone y muestra las 64 características que las escrituras hablan como características fundamentales e identitativas que identifican al Señor Supremo. Entonces, ¿por qué estoy exponiendo esto? No estoy exponiendo para llamar a nadie a que practique una cosa o la otra. Lo estoy exponiendo para que se den cuenta que hay toda una base fundamental. Hay todo un cuerpo de conocimiento que se han encargado de hacerlo y vigilarlo. Grandes personalidades lúcidas, un cuerpo de conocimiento. Si un día usted decide estudiar algo en serio, debe siempre investigar. Hay un cuerpo de conocimiento de eso y no debe de irse por su cuenta a estudiar por su cuenta. Busque, investigue, prepárese, comprenda en serio, pero hágalo con humildad y entrega. Que la gracia, el amor y la bendición de nuestro Señor siempre presente nos acompañe. Que en el transcurso de la vida, vayamos comprendiendo que su presencia no solo está eternamente junto a nosotros, sino que podemos establecer una relación cada vez más personal y cada vez más íntima con Él. Si llegamos a convencernos de eso y a tener fe y certeza en esa posibilidad, entonces de hecho nuestro propio corazón se irá acondicionando de manera natural para ser aptos para poder acceder a ese grado de intimidad, mediante el cual, o al cual se accede solamente por servicio devocional. La ciencia del servicio devocional en algún momento se aparezca ante nuestra conciencia para que podamos comprender lo magnífico que la conforma, así como su brillantez en cuanto a perfección y en cuanto a frutos que otorga a la entidad viviente en su identidad como ser completamente espiritual. Que tengan todos un feliz domingo, que siempre piensen en clave de amor, que siempre sean científicos lúcidos, que revisen cualquier cosa vinculada al fanatismo que aún pueda estar en ustedes y vean que no conduce a ningún lado. Cuando usted vaya a sustentar algo, estudie, busque, cerciórese que esa información está bien justificada. Y entonces para que sus pasos en la espiritualidad no sean pasos caprichosos ni ciegos, sino que sean pasos veraces, porque solamente los pasos veraces, bien orientados, nos pueden conducir a una meta segura. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare